Amén, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Dios, en esta tarde. Ciérrame esa puerta. Dios eterno y santo, te adoramos, Dios, en esta tarde ya, casi noche. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Qué bella es tu presencia, qué hermoso es tu gloria, Señor. Y queremos seguir en tu presencia, pero ahora en otra área diferente, así como lo hacía María, que se sentaba a tus pies para escucharte, Señor. Eso también es adoración. Eso también, Señor. La adoración no es solamente cantar, Señor. La adoración es rendirnos a tus pies, escuchar tu voz. Con un corazón, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad, porque nos sentamos a tus pies para escuchar tu voz, para escuchar lo que piensas, lo que amas, lo que odias, lo que deseas, lo que nosotros debemos hacer, Señor, para agradarte. Y hoy te pedimos que, como siempre, traigas luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos hagas entender sabiduría, Señor. Nos hagas entender quién eres tú, lo que amas y lo que no. Y nos traigas libertad, porque tu palabra dice que si nosotros somos verdaderamente tus discípulos, vamos a conocer tus palabras, y al conocer la verdad, Señor, la verdad nos haría libres. Esa fue tu promesa. Por eso sabemos y entendemos que cada día de cristianismo es un día de más libertad, Señor. De más libertad, porque ese es tu propósito y tu deseo, que cada día veamos más libres, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos mucho, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos los que se están conectando en esta hora aquí a la transmisión. Dios bendiga a todos los hermanos de allá de Canadá que se están conectando. Un saludo aquí desde Colombia. Dios los bendiga. Y bueno, bendito sea el Señor por todos los que vinieron hoy aquí también al lugar de reunión para congregarnos, como siempre, en torno a Cristo, que es la palabra, porque ustedes saben, ¿no? Lo que dice la palabra, el Señor en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y ese verbo se hizo ¿qué? Carne, y se llamó como Yeshua, el Señor, Jesucristo. Así que cuando leemos la palabra y entendemos la palabra, porque es lo más importante, ¿no? Y entendemos la palabra, y la comemos, digamos, con la fe, y la guardamos en el estómago espiritual, por decirlo así, que es el corazón, donde guardamos las cosas más importantes de la vida, lo que va a dirigir nuestra vida, lo que dirige nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro ser. Entonces ahí tenemos vida eterna, ¿sí ve? No es que me como el pancito y me tomo el vino, pero no hago la voluntad de Dios. Soy un religioso de 7 suelas, no tiene vida en sí mismo. Las cosas de Dios no son magia, las cosas de Dios son una realidad, ¿no? Amén. Y ya lo hemos venido entendiendo cada día más, y cada día más, y más libres, ¿sí? Más libres en la mente, en el corazón. Entonces si yo como pan y vino, pero no hago la voluntad de Dios, ¿de qué me sirve? No, Dios quiere la palabra de Dios morando usted en su ser, para que usted pueda decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora hago la voluntad de Dios, porque guardo, ¿qué? Su palabra en mi corazón, y la entiendo. Ya dejo los enredos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que guardar de la ley? Porque, ¿qué fue lo que Dios abolió? ¿Qué se abolió? Se abolió esto, y la gente todavía, mucha gente vive en ¿cómo? En confusión. Entonces tengo que guardar los 613 preceptos de la ley de Moisés. ¿Será que es posible hoy en día guardar los 613 preceptos de la ley de Moisés? ¿Antes era posible? No. ¿Y hoy? Menos. ¿Y por qué, pastor? Pues por un simple motivo, es que falta templo. Y un montón de esos preceptos, de esos mandamientos, están relacionados con la actividad del templo. Imagínense, y el judío no se da cuenta de que vino el Hijo de Dios, se los anunció, les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Pero ¿cómo? Dijeron, pero venía un cambio ¿de qué? En las cosas de Dios. Ahora el templo era Cristo mismo, la congregación de los santos, de los creyentes. Y como Él lo dijo, ya no se iba a adorar a Dios ni en Samaria, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, arriba en el cielo. Se abrían las puertas ¿de qué? Del santuario celestial. No lo pudieron entender. Y ellos andan tratando de cumplir una ley que no se puede vivir porque no existe la posibilidad. Tremendo, ¿no? Pero entre más aclaramos nuestra mente y nuestro corazón, más fácil se hace entender qué es el cristianismo, porque no es tan fácil de entender, no crea. Nosotros venimos de una religión y de unas tradiciones que nos nublan, que no nos dejan entender el cristianismo. Y muchas veces llamamos a la iglesia cristiana evangélica
pensando que es un lugar ya depurado de las tradiciones del catolicismo romano, de las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Y ya como que, no, ya aquí sí está el cristianismo puro. Y cuando venimos a ver, la misma iglesia cristiana evangélica le ha costado mucho deshacerse de un montón de tradiciones de la iglesia católica romana. Porque es que cuando usted ve el cristianismo hasta el siglo IV, no está llena de tradiciones ni de cosas de nada de eso. Pero a partir del siglo IV se comienza, cuando ya se vuelve la religión de Constantino, de Roma, comienza ese sincretismo, a mezclarse el paganismo romano con el cristianismo, comienza el montón de cuentos raros. Ya ahora sí comienzan las tradiciones raras, los templos inmensos. Antes eras en las casas, no, ahora comienzan los templos inmensos y empieza la adoración a las reliquias y empieza ese afán por buscar reliquias. ¿Y dónde está el santo grial? ¿Y dónde está la sábana en la que acostaban al Señor? Mire, esas son explicaciones muy simples. Si usted tiene a su esposa, a su mujer al lado, ¿usted qué necesidad tiene de guardar recuerdos de ella? Dígame, yo le pregunto. Si usted tiene a su mujer, usted tiene por qué andar guardando la blusa que ella usaba con el perfume de ella y la carta que un día le escribió y tiene que andar guardando ese retrato y suspirando por el retrato. Yo le pregunto, ¿usted qué prefiere, la mujer suya o los recuerdos de ella? No los oigo. Pues la mujer, la tengo en vivo e indirecto, pues yo la abrazo, la beso, la acaricio, ¿no? ¿No es el sentido? Cuando no está, entonces que la gente se aferra ¿a qué? A los recuerdos. Buscar a qué aferrarse porque no está, porque no lo tienen. Por eso es que el cristiano verdadero tiene a un Cristo real en su vida y no anda buscando reliquias. ¿Y dónde está? Y no, que aquí está 4 cabezas de Juan el Bautista y para saber cuál será la real y verdadera. 3, 5, 10, 20 clavos en diferentes partes de Europa de supuestamente la cruz de Cristo y la gente corra para arriba y corra para abajo detrás de estas tradiciones inútiles, porque Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿A quién le dijo, pastor? A su verdadera iglesia. No, ese poco de sincretismo y de paganismo mezclado con cristianismo, no, a la verdadera iglesia les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar al otro consolador y él los va a conducir a ustedes a toda la verdad. O sea, no quedan solos, no se vayan a sentir abandonados, no se vayan a sentir entristecidos porque yo voy a estar ahí con ustedes en una realidad que me van a sentir a su lado. Nunca se van a sentir solos porque yo voy a estar con ustedes ahí al pie. ¿Cuántos dicen amén? Dios les va a mandar el Espíritu Santo, amén. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no siente esa nostalgia, esa necesidad de que me largo para la montaña de Chichihuiqui, allá que está el manto del Señor caído, entonces me voy para allá. No, hermano, no, esos son síntomas de que el esposo no está, ¿sí o no? De que hay una nostalgia, hay un dolor, hay un pesar porque no está. Y todas esas cosas lo único que manifiestan es Dios no está aquí. Hablamos de un Dios histórico que alguna vez vino, pero ya no está aquí. Eso es lo que quiere decir. Pero la iglesia cristiana verdadera no se la pasa con mamarrachos, con muñecos, con cruces, con cosas y cosas y cosas para llenar ese vacío de que Dios no está ahí. Esa es la gran diferencia. La iglesia cristiana verdadera tiene a un Dios real, verdadero y vivible. Ahí a toda hora. Y el hueco, no hay vacío de ausencia de Él porque está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no sentimos la necesidad de, ay, páseme el cuadrito, y páseme el muñequito, y páseme el recordatorio, porque eso es como la foto de la mamá, para recordar a la mamá. Pero yo, ¿para qué quiero recordar a mi mamá si la tengo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Yo para qué necesito recordar a Cristo si yo lo tengo? Amén. Entonces, precisamente, el tema de hoy tiene que ver con esto, de las tradiciones, se llama Jesús y las tradiciones. Y vamos a ver para Cristo qué son las tradiciones. ¿Listo? Marcos capítulo 7, del versículo 1 en adelante. ¿Será que a Cristo sí le interesa que nosotros seamos tradicionalistas y guardemos las tradiciones? Y ahora nos vayamos a mirar al poco de tipos con las capuchas estilo Ku Klux Klan. Allá, impresionante. A mí eso me impresionaba de niño. Yo les digo, a mí nada de eso me parecía bonito ni me traía paz. A uno le parece como una cosa medio impresionante, como fantasmal y como demoníaca. Era mi impresión desde la niñez. Un poco de tipos con esas cabezas de cono aquí, y uno, uy, ¿qué será esa vaina? Decía uno. ¿Sí o no? Cosas impresionantes, hermanos.
que no tienen nada que ver con el Señor. Miren a ver cómo era el Señor con las tradiciones. ¿Le gustaban o las combatía? ¿Le caerían bien o le caerían mal? Miremosla. Se juntaron a Jesús los fariseos, capítulo 7, Marcos 7, 1. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿a qué? ¿A la tradición de qué? De los ancianos. O sea, las tradiciones, evidentemente, y que en eso quiero empezar a hacer una diferencia muy grande entre lo que es la tradición y la disciplina. La disciplina es algo que usted adopta para lograr un fin, amén. Eso es una disciplina. Pero la tradición son costumbres heredadas. ¿Sí lo ve? No son cosas que tienen 2 ni 3 días. No es que yo tengo la costumbre de irme todos los sábados a comer lechona. No, una costumbre que a Dios no le interesa, pero que obviamente se va a terminar dañando su cuerpo. No le recomiendo esa costumbre. Pero la costumbre a la que me voy a referir, a las tradiciones, es a esas tradiciones que tienen que ver con el aspecto religioso o espiritual, que en últimas vienen siendo unas cárceles, unas cadenas que le hereda el papá al hijo, al otro hijo, al nieto, al bisnieto. Es que siempre hemos hecho así, es la respuesta, ¿cierto? Es que eso siempre, y eso que ahorita se ha moderado más, porque antes, por ejemplo, el Viernes Santo uno no podía ni hablar duro. No se podía uno bañar, porque la tradición decía que si uno se bañaba se convertía en pescado. Sí, en la época de mis papás eso era más serio, no era serio. El Viernes Santo eso no se podía ni hablar duro, porque era el día en que Cristo había muerto. Y cuando uno se pone a estudiar la Biblia, Cristo muere un miércoles. No puede haber muerto un viernes. O Cristo nos mintió. Y yo creo que antes de que Cristo mienta, digo que los hombres son mentirosos. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo que los hombres son los mentirosos, no Cristo. Cristo no miente, los hombres sí. Antes era más duro. Entonces dése cuenta, tradiciones como heredadas de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, y así es. Y así es. La tradición es como una cárcel, ¿verdad? Es como una cosa que lo encadena a uno para que uno tenga que cumplir con esa tradición, aunque le cueste la vida. O sea, la tradición le puede costar a uno su bienestar, ¿sí? Imagínense estos tipos, si no se habían lavado las manos, eran tan tradicionalistas, eran tan apegados a su tradición, que si no se lavaban las manos, no comían. A veces no me lavo las manos y como. No, yo sé, lávese las manos, igual es bueno, ¿sí? No le estoy diciendo que no se lave las manos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que la tradición, porque es que esto era una creencia religiosa, dijo, esto no era por salubridad, por higiene. Lavarse las manos es buenísimo, por salud. Pero aquí estamos hablando de un rito religioso, papi. Entonces ellos, no nos podemos poner a comer pan, no por motivos de salubridad, sino porque decían, porque es pecado. Yo no voy a pecar, decían ellos. ¡Ay! Y entonces llegaban los discípulos del Señor Jesús, entendiendo que Cristo no es eso, no es un hombre rígido, no es un ser todo así, ogro, todo mal mirado. Ya llegó pecador, ya llegó el otro ser que hace sonriendo. No, ese no es Cristo, olvídese de ese cuento, que ese no es Jesús. ¿Será tan cierto que llegaron los discípulos de Jesús todos contentos? ¿Quiere comer? ¿Quiere sirva? ¿Qué mijito? Hasta de la alegría se le olvidaba, ¿qué? Lavarse las manos, y con esa hambre que tenían, iba para adentro. También eso nos muestra pues que de pronto no eran la mata del refinamiento. ¿Sí me están entendiendo? No eran tin, no, pues eran pescadores, hombres muy del común que sírvame para acá, y que ni quemaron ni que nada, pum, para adentro. Ahora, estos otros sí, muy religiosones y muy refinados, están como abochornados, pero empezaron ¿a qué? A condenarlos. Claro, está bien que, por ejemplo, ¿qué le dice a los niños uno antes de que se sienten a comer? Lávese las manos. ¿Por qué? Por salubridad. No es una cosa, pues sí, pero yo le pregunté una cosa: ¿cuántos aquí alguna vez del hambre no hemos comido con las manos sucias? Mano, del hambre. Una vez me acuerdo, y ahí viene una historia, y nosotros nos fuimos por allá para la montaña, una montaña donde nos íbamos a orar,
Y esa vez nos pasamos la montaña para el otro lado y nos fuimos para un río que había allá en Bogotá, pero frío, Dios mío, mejor dicho, allá hacían el agua fría, la fabricaban allá. Dios, helado, en serio. Y entonces llevamos un poco de arroz, que era como arroz con pollo. Bueno, un arroz llevamos en una bolsa, esas plásticas, nosotros muy refinados, por cierto. Y entonces nos quedamos mirando la bolsa y nosotros con harta hambre, íbamos con Maito, creo que llamaba Andreina, iba el gordo. María Paula y Andreina. María Paula, bueno, en fin. Y entonces, esa hambre después de treparse una montaña y volvérsela a bajar. Y dijimos, miércoles, nos miramos, oiga, y las cucharas, los tenedores. Nos miramos. ¿Alguno trajo? Nada. María Pau fue la única que dijo, yo sin tenedor no como, dijo ella, yo sí no voy a comer. No, pero así no dijiste, ¿verdad? Tú dijiste así. Y entonces nosotros nos miramos con Maito y con Andrea y dijimos, nada, para adentro. Y le metimos la mano. Y al rato ya María Pau dijo, oiga, no, pues yo también tengo como hambre a comer con la mano. Hermano, mire, no, pero es que yo quiero que ustedes entiendan que así es Dios. Dios, yo me ponía a pensar, ahorita mientras que me peinaba, andaba yo todo espelucado. Y yo decía, Dios mío, tú nos creaste, no vale a entender quiénes somos, no vale entender lo que somos. ¿Será que nos va a armar una religión, una especie de trampa, una cárcel, donde no podamos nosotros ser como somos en realidad y como muchas veces nos toca ser? Porque qué lindo el refinamiento, ay, claro, en los hoteles, en la ciudad, hola, ¿cómo estás? Y, ay, pásame el tenedor, muy chévere, pero vaya y tire campo, vaya y tire monte, en el monte es lo que toque. En el monte es lo que toca. Me acuerdo, mi abuelo me contaba una historia acerca de lo fuerte que es la sed. Él me decía, es que la sed es una cosa, hijo, muy terrible. Me decía el abuelo, que una vez nos tocó, íbamos por uno de esos lugares bien calientes, calurosos, y camine, y nada, ni una gota de agua. Y me dijo, y la vi tan grave, nieto, que me tocó, había un charco ahí de agua, con un poco hasta de popó de mico, pero sucia, un agua podrida. Oye, y estaba tan mal yo del deshidratado, tan desesperado, que me tocó apartar la caca y lo que fue y pegarle su sorbo a esa agua porque... ¿Sí ve? Y Dios no lo va a inculpar a uno, ¿qué? De pecado por ese tipo de cosas. Y yo quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos un Dios que Él es muy inteligente. ¿Quiénes son los que se adueñan de los hombres? Y aquí lo vamos a ver. ¿De dónde salen todo este poco de tradiciones y de cosas? Los hombres. Son los hombres para enseñorearse de otros hombres, para coger al que es de pronto un poco más inculto o rústico y tratarlo mal y verlo por encima del hombre y decir usted es menos que yo porque yo soy más refinado. Esos son los hombres, ¿cuántos me están entendiendo? Pero ese no es Dios. Dios cogió a los que eran más así rústicos como Pedro y Juan y mejor dicho, y por allá todos descamisados ahí y pescando, y escogió a esos para decirlos como apóstoles, para avergonzar a este poco de bandidos que se creían los firififís. Los firififís, ay, miren eso allá de Galilea, ¿podrá venir algo bueno? Decían, ¿podrá salir algo bueno de Galilea? ¿Tú qué dices, Robert? Así. Y Dios dijo, ¿cómo? De ahí voy a sacar lo mejor, dijo el Señor. De ahí voy a sacar lo mejor. Porque es que el problema no es de refinamiento, es el corazón, lo que yo veo. ¿Quién está dispuesto a obedecerme o quién no? Y muchas veces el que tiene tanta tradición y tanta cosa metida en la cabeza, no le puede servir a Dios porque está preso. Claro, preso no se puede. Sí, está preso, no le puede, no concibe la libertad que Dios le quiere dar, no la puede entender. ¿Cómo así, pastor? Y entonces hoy en la tarde no vamos a tener el culto de las 7 palabras. Y le dije, uno dice, no, pero hermana, más de 7 palabras iban a hacer, eso va a ser un poco de palabras. No las tengo contadas, ¿le sirve? No, hermano, ahorita vamos a ir mirando cómo el cristianismo, el llamado de Dios es a la libertad, a vivir en el Espíritu de Dios. Eso es cristianismo, no el poco de tradiciones inútiles que nos quieren vender. Y hoy, Viernes Santo, ni mastique el agua. ¿Y por qué? Pecado. Uy, Dios mío, ¿por qué? Porque sí. Ay, bueno, yo hago caso. Esa es la religión. Una cosa irracional que no da explicación a nadie, pero que toca hacerlo porque el otro dijo. ¿Y quién lo dijo? Vaya usted a ver. No, eso es lo otro, sí, no se puede comer carne porque es pecado. Usted tiene ese con el que sale. Sigamos mirando, ¿vale? Y dice, y volviendo de la plaza,
si no se lavan las manos, ¿qué? No comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mire, y así es el mundo. Y usted tiene que entender que si usted va a ser un cristiano de verdad, siempre el mundo lo va a censurar. ¿Y ustedes por qué no hacen conforme a las tradiciones?, le preguntan a uno. ¿Ah? Porque es que los discípulos de Cristo, nosotros vivimos bajo otros parámetros. No bajo el parámetro del mundo, sino bajo el poder y el parámetro del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Cómo lo recibió lindo, no? Fueron por lana y aquí los empezó a trasquilar ya el Señor. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿cómo? Lejos de... Mire, esa es la clave. Eso, cuando usted piensa en cristianismo, es el cristianismo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay gente que habla mucho, que se cree la gran cosa, pero su corazón no está con Dios. Usted que tiene que examinarse en su vida, ¿su corazón en dónde está? ¿Está con el Señor? Si su corazón está con Cristo, usted va bien. ¿Cuántos me dicen amén? Aquí es donde toca tener a Cristo. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces dése cuenta cómo se da uno cuenta rápidamente que la tradición es enemiga de Dios. Mire eso, ojo con eso. No es solamente que la tradición está mal, o que las tradiciones de los hombres son tremendas. No, el hecho es que la tradición es enemiga de Dios. Va en contravía a Dios. Por ejemplo, ¿qué mostraban hoy ahí en la televisión? Todo el mundo dice que en las peregrinaciones, ¿cierto? Se vuelven buenos por un día. Bueno, buenos y medio locos otros. Vimos un poco de gente dándose juguete, abriéndose por acá, ¿no? La espalda. Yo recuerdo siempre allá en Monpós, que tiene una Semana Santa tan impresionante, llena de una cantidad de cosas impresionantes, y pasaban los tales nazarenos con sus gorros y eso va con una trompeta, y va haciendo todo. Oiga, y luego encontraba uno a las 5 o 6 de la mañana los mismos nazarenos que habían cargado supuestamente los pasos y que se habían santificado en esta tradición impresionante. A las 5 o 6 de la mañana estaban tirados en los andenes vomitados de la borrachera tan brutal que se metían. Entonces la tradición es una cosa que toma a los hombres y los vuelve esclavos, y no proviene de Dios. No proviene de Dios. ¿Qué quiere Dios? Liberarnos. Amén. Mire, ahora les voy a decir por qué el Señor me pone a hablar de estas cosas, para dónde nos lleva Dios. ¿Qué es lo que más queremos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro deseo, verdad? Un avivamiento, ¿cierto? Ahora, ¿usted quiere un avivamiento real en su vida? ¿Usted quiere caminar en el poder de Dios?
Usted quiere caminar como los apóstoles caminaron, en ese poder de Dios tan extraordinario, en esa fuerza que lo deja a uno tan asombrado del poder de Dios. ¿Quiere eso? Entonces tiene que aprender a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pero mientras que las tradiciones de los hombres sigan gobernando su mente o su corazón, así sea en un 10%, usted jamás va a poder caminar en el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él es celoso. O sea, Él no comparte. Una de las cosas que más tiempo le toma al Espíritu de Dios con una persona es desmontarle todo ese andamiaje de hombres de la mente y del corazón. ¿Usted sabía eso? Desaprender. Y mire, y entre más religioso haya sido la persona, más difícil es desmontarle toda esa cantidad de pensamientos, de parámetros y de tradiciones humanas. Es terriblemente difícil para el Espíritu de Dios usar a una persona que está llena de ese montón de tradicionalismos y de cosas, porque son enemigas de Él. ¿Cuántos están entendiendo? Para que usted me entienda, Jesús lo dijo, no le puede servir ¿a qué? A dos señores. Usted no le puede servir a la religiosidad y al Espíritu de Dios. O una cosa lo maneja o lo maneja la otra. ¿Cuál quiere usted? ¿Quiere que el Espíritu Santo lo maneje? Entonces tiene que desarticular las tradiciones. Tiene que empezar a desarticular la parte humana. Amén. Porque Dios no va a caminar con esto. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice aquí el Señor. Sigamos con lo de como Pablo. Oiga, y son cosas que, pues mire, seducen a los hombres. Y lo vamos a ver que eso no es de ahora. Son conflictos que ha tenido la iglesia desde que inició. Siempre ha tenido esa dificultad de asimilar cómo es el cristianismo. Porque al hombre le parece que si una iglesia no tiene muchas como tradiciones y cosas así tremendas y ritos, como que a la iglesia le falta algo, ¿cierto? Si por ejemplo el pastor o el ministro, el que sea, no se viste de forma diferente a los demás, es tipo, es raro, dicen los demás, ¿no? ¿Cómo así? Es el pastor. Entonces, por ejemplo, usted ve por eso que los sacerdotes y todos ellos se visten con cosas raras, ¿no? Para que los demás se vean, por decirlo así, normales, y ellos se vean como impresionantes. Pero ¿será que es el ropaje lo que hace al hombre de Dios? ¿Será que son los zapatos lo que hace al varón de Dios un varón de Dios? ¿Cómo se vestía Elías? Que ahorita lo quiero poner de ejemplo. Un hombre rústico, mire. Rústico, un hombre con pieles de camello. Barbado, imagínense eso fijo, era un nazareo. Mechudo. Hasta medio desorganizado se veía ver Elías. Pero ¿cómo era el corazón de Elías para con Dios? ¿Había una gota de mundo en ese corazón? ¿Cómo era el compromiso de él con Cristo, con Dios? Absoluto, hermano. Uy, qué impresión ese hombre, ¿no? Qué hombre de Dios ese. Y ahorita vamos a ver cómo la frase de Elías nos hace entender lo que es vivir en el Espíritu. Él decía, vive Jehová, en cuya presencia, ¿qué? Estoy. No decía, vive Jehová, en cuya presencia estaré. O estuve. Usted era un hombre que ¿cómo era con la presencia de Dios? No se salía de ella nunca. Vivía siempre ahí, en la presencia de Dios. Y por eso Elías era un hombre temible. La gente, ¿qué le tenía? Miedo. Le producía miedo a los demás. ¡Ay! Llegó Elías diciendo, ¡ay! Cuando llegaba Samuel era lo mismo, porque eran varones de Dios que vivían en la presencia, y esa presencia causaba ¿cómo? Temor. ¿Cierto? Pero miremos lo que dice aquí Pablo en Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Entonces las tradiciones del mundo, todo ese montón de historietas que la gente se ha inventado, ¿sí? Para volver el cristianismo una cosa enredada y difícil, ¿son qué? Un engaño. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Sí ve? Entonces las tradiciones son ¿una qué? Un engaño. ¿Una qué? Una trampa. ¿Sí?
para acoger a las personas que no se sienten conectadas con Dios porque no lo buscan, porque no tienen un corazón sincero. ¿Y los qué? ¿Y las tradiciones los qué? Los atrapan, los apresan. Oiga, y yo me pregunto qué tan fuerte es una tradición. Mire, hoy mismo le aseguro que muchos pastores hoy están predicando el sermón de las 7 palabras. Y yo me pregunto con un corazón muy sincero, ¿será que es el Espíritu de Dios el que le dice a esos pastores que hoy tienen que hacer el sermón de las 7 palabras? Porque a mí el Espíritu Santo no me dijo nada. No me dijo, hijorum, ve y predica los sermones de los 7 palabrorum. A mí el Señor no me dijo nada de eso. Además porque Él no habla así. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacan los pastores el que hoy toca predicar el sermón de las 7 palabras? ¿Lo sacaron del Espíritu? ¿Quién se lo dijo? La tradición. ¿De quién? De los hombres. ¿Qué es qué? Un engaño. Que le resta, no le suma. Porque delante de Dios el que usted sea a veces obediente y otras veces desobediente, eso no le suma. Delante del Señor, mire, ¿sabe qué decía Jesús? Cuando usted quiera entender por qué Cristo caminaba en lo que caminaba y era como era y hacía lo que hacía, métase esto en la cabeza. Él le respondió a los fariseos en Juan capítulo 8, el Padre no me ha dejado, el Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada a Él. ¿Porque yo qué? Siempre. O sea, Jesús no tenía momentos de desobediencia. ¿Cuántos me están entendiendo? No era como nosotros, que nosotros sí o no. Nosotros a veces ¿qué? Obedecemos y otras veces mamola, hacemos lo nuestro, ¿sí o no? Así somos nosotros. Pero aprenda esto, usted quiere un avivamiento grande en su vida, aprenda a caminar como Elías en la presencia de Dios y ajústese a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para eso hay que deshacerse la tradición. Mire que es un engaño. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí ve? Son dos cosas como antagónicas. Ojo, porque es que uno a veces uno no sabe, uno a veces piensa, ay, pero mire, y eso sí estará bien, y entonces está el tipo allá colgado hoy en una cruz. ¡Ey! Y ese quién es el borracho del pueblo. Ay, ¿qué hace allá colgado? No está purificando sus pecados. Oiga, ¿qué busca Dios para perdonar nuestros pecados? Que nos demos juguete, que nos crucifiquemos, o no busque el Señor arrepentimiento. ¿Ah? Dios busca arrepentimiento para transformar nuestro corazón. Entonces las tradiciones de los hombres son como enemigos de Dios. Es exactamente lo contrario. ¿Por qué razón cuando comienza un avivamiento en una nación, son los mayores enemigos del avivamiento, ¿sabe quiénes son? ¿Ustedes sí saben o no? ¿Usted qué cree? ¿Que los mayores enemigos de un avivamiento son los satanistas, los brujos, los hechiceros? ¿O será la misma iglesia? ¿Ustedes sabían que los que más persiguen los verdaderos avivamientos son los mismos cristianos? Cada vez que viene un mover del Espíritu Santo, los primeros que se levantan a criticar el mover son los disquepastores. Eso es del diablo, empiezan. Mire lo que pasó allá en, ¿cómo se llamaba? Ahorita que hubo como un mover del Espíritu Santo, lo más de bonito, en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Augsbury. Augsbury. Entonces, a mí me preguntaban, ¿es un avivamiento? Yo les dije, no, un avivamiento no se puede juzgar tan pronto. No, pero es que están todos orando. Es que esa es la búsqueda, es una búsqueda de Dios, eso está muy bien. De hecho, eso debería ser lo normal en la iglesia, que todos estuviéramos orando. Que sí, que nosotros, es más, si nosotros fuéramos cristianos más correctos en nuestras cosas, hermano, nosotros todos deberíamos tener un horario de oración para que siempre hubiera alguien orando. ¿En serio? En Bogotá a las 9 de la mañana está la hermana tal, a las 10 está tal, aquí en Neiva está a las 11 el otro, a las 12 el otro, en Canadá cogió el uno. Somos 3 iglesias, hermano. Somos 3 iglesias y somos tan incorrectos en nuestro cristianismo que ni juicio le ponemos a la oración. Y es tan terrible todo esto que hablo, que cuando en Augsbury todo el mundo empezó a orar, dijeron, ¡ay, un avivamiento! O sea, la búsqueda les pareció un avivamiento. Me preguntaron, pastor, ¿eso es un avivamiento, sí o no? Le dije, todavía no se sabe. Es que los avivamientos no se pueden juzgar en 2 días. Están hasta ahora en la etapa de la búsqueda. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cuántos días oraron ellos para que el Espíritu Santo viniera y les cayera encima? 7 días. Ore. Mire, yo hoy me ponía a pensar, muchos pastores hablan del de repente de Dios, ¿sí han escuchado ese?
Y los profetas, y te vendrán de repente de Dios, y el de repente de Dios, y hablan del de repente de Dios. Mire, olvídese de repente si no hay búsqueda. Porque es que los de repente de Dios le llegan al que está buscando a Dios. ¿Cómo así? Que te viene un de repente, un vago ahí que ni ora ni hace nada, y que de repente la pasa es un camión por encima. Sí, ese va a ser el de repente, que de pronto le cae una avioneta encima. Ese sí es un de repente. Pero usted quiere un de repente de Dios, usted toca estar en oración buscando lo que Dios le ha prometido. Porque ¿cómo le va a dar Dios lo que le ha prometido si usted no ora y busca? No, para el que está orando, buscando, danos ese avivamiento, no nos dejes sin Él, danos el avivamiento, no nos dejes, ayúdanos, Padre, levanta a nuestros enfermos, ore, machaque, friegue, mejor dicho, hasta que Dios se desespere y diga, ya, tome. Eso es un de repente. El de repente Dios se lo da al que lo busca. Amén. Entonces en Augsburg, imagínense, empezó un mover del Espíritu Santo. Me han contado que ha sido algo muy bonito, que esa gente tiene como un espíritu de oración y de gracia, que está escrito en la palabra, y que donde las iglesias donde ellos van llegando, eso coge a toda la iglesia, y todo el mundo le coge una oradera, una búsqueda. Entonces ellos son wesleyanos. Ellos le llaman eso un avivamiento, también le llaman un despertamiento, pero un avivamiento real es como el que llevaba Reinhard Bonnke en África. Eso es un avivamiento, donde se manifiesta el poder de Dios sin límites. El de Gigi Ávila, el movimiento, ese tremendo evento que hubo en Puerto Rico, porque Gigi fue el más famoso, pero les digo que eso hubo varios pastores con un uso, que eso era una cosa impresionante. Pero cantidad, en Argentina también hubo otro evento tremendo. Pero los primeritos en asomarse a decir eso es del diablo fueron los mismos pastores disquebautistas cesacionistas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les rompen su tradición, porque le rompen sus cosas que ellos tienen en su mente, y el hombre no lo acepta. ¿Quiénes fueron los mayores enemigos de Cristo? ¿El pueblo común y corriente o los religiosos? Los religiosos de la época. Los que más lo condenaban eran los mismos escribas. Los mismos sacerdotes, los que más sabían de Biblia, fueron los que más lo condenaron porque no querían la libertad que él tenía. Pero ¿cómo va a ser ese hombre de Dios? Mire lo que hace en pleno sabbat. Tenemos hambre, cogieron un poquito de trigo y se lo comieron. ¡Ay! Degenerados, dijeron, malvados, ese no puede ser un hombre de Dios. Y luego iba y le sanaba a 3, 4 enfermos y levantaba un muerto. Y vean, ¿cuántos están entendiendo? Brinquemos al versículo 20 y el 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuvieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Míreme esto, lo que va a decir aquí el Señor, tan impresionante. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en duro trato del cuerpo, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces viene otra parte, otra ala de tradiciones, que ya son tradiciones que están en la iglesia. No es que toca ayunar todos los sábados, y toca aquí mínimo 2 veces por semana estar en ayuno, y acá hay una cosa, y le montan a uno una enjalman y la tenaz. Y cuidadito va a ver en televisión, y cuidadito va a ver aquí, y cuidadito, ¡uy! Eso es malo, eso es del diablo, y cuidado va a escuchar tal cosa, ¡ay! Y cuidado va a escuchar usted, que ahora el cuento es que Marcos Witt, ¿no? Que Marco Witt es satánico, y le arman, y no muy, claro, imagínense, y arman una ¿qué? Una cárcel, un yugo de ¿qué? De hombres, y dice Dios, nada de eso, ni siquiera el ayuno, tiene ningún poder contra las obras de la carne. Pablo dice, muchachos, por ahí no es. Uy, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es? Pastor, ahora sí quedé confundido. Y entonces, si no son las tradiciones de esas de las religiones locas, ni tampoco son las tradiciones del cristianismo evangélico, que toca aquí, toca allá, y toca. Entonces, ¿qué es? Romanos 14, 17 le va a dar a usted la respuesta. ¿Cómo hago yo entonces para vivir una vida victoriosa, pastor, en el Señor? ¿Cómo es la vida cristiana? Dice, porque el reino de Dios no consiste ni en bebida, ni en comida, ni en bebida, sino en justicia, anótelo,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Ay, pastor, entonces, ¿qué es el cristianismo? Es vivir en el Espíritu Santo. Ahora, ojo con esto, porque hay diferencia. Hay diferencia entre tener el Espíritu Santo y vivir en el Espíritu Santo. Ahora, es fácil de entender, pero vamos a entenderlo con ejemplos sencillos. Tener el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Tenerlo dónde? ¿Adentro o afuera? Adentro, por eso se dice en, ¿verdad? Ahora, cuando dice la palabra del Señor, vivir en el Espíritu Santo, es que ahora, ¿quién está adentro y quién está afuera? ¿Cómo es la cosa? Exacto. Por ejemplo, en estos momentos nosotros podemos decir que estamos en la casa, fuera de la casa, sobre la casa o debajo de la casa. ¿Estamos dónde? En la casa. Entonces, vivir en el Espíritu es estar ¿en dónde? Dentro del Espíritu Santo. En otras palabras, se llama vivir en su presencia. Hay que entrar en la persona del Espíritu Santo, eso se llama unción. ¿Sí escuchado esa palabra que dicen, uy, ese pastor es muy ungido? La unción es algo que está afuera. El Espíritu de Dios entra en ti para transformar tu interior. Pero si tú quieres manifestar el poder de Dios, tienes que vivir en el Espíritu, o sea, ungido. Que Él esté por fuera de ti, que esté cubriendo todo tu ser. ¿Cuántos me entienden? Porque es que la unción es un ¿qué? Un ungüento, es algo que se unta. Usted necesita estar dentro del Espíritu Santo. Y pastor, ¿y eso es muy difícil? Le digo, es súper difícil. Porque le voy a asegurar una cosa, Él no se va a poner de acuerdo con usted para hacer su voluntad porque Él es Dios. Es usted el que se tiene que poner de acuerdo con Él para hacer su voluntad porque Él es Dios. Ese es el verdadero morir. Señor, quiero vivir en tu presencia y no salirme de ella. Yo le voy a preguntar una cosa, si por ejemplo el Espíritu Santo dice, yo voy para la derecha y usted va para la izquierda, pregunta, ¿será que el Espíritu Santo se acomoda a usted? No. Él cambia de opinión y dice, no, yo mejor cojo para la izquierda con él porque pobrecito, ¿sí? Por eso. Entonces, usted quiere ser transformado por dentro, amén. Yo le aseguro que desde que usted le abrió su corazón a Cristo, el Espíritu Santo entró en usted. Por eso usted ha cambiado. Porque eso es, Dios me dio el Espíritu Santo. Pero vivir en el Espíritu Santo es otra noción. Eso pasó, mire, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, bueno muchachos, reciban el Espíritu Santo. Y dijo que sopló sobre ellos, ¿cierto? En esos momentos, ¿qué le pasó a los apóstoles? Recibieron el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ¿se les qué? Se les metió, exacto. Y a partir de eso, pastor, ¿cuáles son los síntomas de que yo tengo el Espíritu Santo? Pregunta, ¿usted lee la Biblia y la entiende? No. ¿Usted no? Bueno, grave, pida al Espíritu Santo. Pero pregunta, vuelvo y le pregunto, ¿usted entiende la Biblia cuando la lee? Hay algunas cosas que no, pero... Como todo en la vida, pero la entiendes, en general. Y vas cada día avanzando en el conocimiento, ¿cierto? Eso es síntoma de que el Espíritu Santo está en ti, dentro, ¿sí? Porque, ay, ¿cómo así? Pues sí, porque ahí dice la palabra que a partir de ese momento Él les abrió la mente para escuchar, ¿para qué? Para entender las Escrituras. Eso fue uno. Dos, ellos empezaron a entender, porque hasta el momento no entendían nada de lo que les había pasado, ni quién era Cristo, ellos no entendían nada. Pero cuando lo sopló, les pasó eso. Y segundo, les dieron ganas de orar a ellos. Empezaron a poder hacer la voluntad de Dios. Se fueron para el aposento alto. Ojo, Jesús les dijo, cualquiera diría, no, pero es que yo ya el necio, ¿no? El necio. Gracias a Dios ninguno de los apóstoles dijo eso. Yo no voy al aposento alto a orar. ¿Por qué, hermano? Jesús nos dijo que nos fuéramos a orar y que esperáramos hasta que viniera el Espíritu Santo. ¡No! Yo ya lo tengo porque Jesús me sopló y dijo recibir el Espíritu Santo. Yo tengo mucha fe y ya yo tengo el Espíritu Santo. Sí, usted lo tiene, obvio que lo tiene. Por eso entiende la palabra. Por eso le dan ganas de venir a culto. Por eso le dan ganas de vivir lo de Dios. Pero Él dijo, recibirán poder o unción.
cuando haya venido sobre. ¿Sí ve la diferencia? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios no consiste en comida, tradiciones, no toque, no mire, no haga, no... Pasa estar el Espíritu Santo dentro de usted diciéndole, oiga, no haga eso, oiga, no mire aquello, oiga, eso sí, mírelo, oiga, para guiarlo. Pero usted quiere unción y poder, tiene que aprender a vivir en el Espíritu Santo, dentro de Él. Y para eso va a tener que ajustarse a Él, a sus tiempos, a su manera de ser, a su forma de pensar, todo lo de Él. ¿Recibiréis qué? Poder cuando venga ¿qué? Sobre ustedes, como una manta. Y dice después que había ¿qué? Llamas que se prendieron acá sobre ellos. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. ¿Cuál es el reto después de que el Espíritu de Dios viene sobre usted? Es no salirse de Él. ¿Se puede perder esa dulce presencia? Claro que sí. ¿Es lo mismo perder esa dulce presencia a que el Espíritu Santo se vaya de su ser interno? No, eso sí es súper difícil. Para que vea. Por eso perder la salvación tiene que ser una cosa muy dura. Usted tiene que renegar de Cristo de una forma muy impresionante, porque es que el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro. Pero usted quiere poder de Dios. Usted quiere vivir en un avivamiento real y verdadero. Que venga el Espíritu Santo y manténgase dentro de Él. ¿Es un reto duro? Sí, súper duro. Pero vale mucho la pena, amén. Bueno, me gustaría hablarles más, pero se me acabó el tiempo. En fin, mediten en eso. ¿Cómo era Elías? Él era un varón de Dios que vivía en la presencia de Dios. Y ese hombre cuando hablaba, lo que decía se hacía. Porque eso pasa con el poder. Amén. Entonces aprendan a tener el Espíritu Santo, pero también aprendan a caminar. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Dentro de Él. No se salgan de Él. Amén. Cuando eso pasa, hermano, el poder de Dios va a estar con usted muy fuerte. Y bueno, cuántas cosas me gustaría enseñarles, pero para que ustedes entiendan, por ejemplo, ¿usted quiere que la gente se convierta? Usted necesita estar en el Espíritu. ¿Por qué? Muy fácil, porque cuando la palabra suya sale, puede ser las mismas palabras. Ojo con esto. Si usted no tiene el Espíritu, si usted no está en el Espíritu, esa palabra sale sin unción. Y por eso la gente no se convierte. Pero si usted está ungido con el Espíritu Santo y usted bota esas mismas palabras, como va con la unción, eso genera un impacto que atraviesa el corazón de la persona. ¿Cuántos me entendieron? Mejor dicho, la unción es el secreto de todo. Así que ese es el cristianismo, hermano. No vivir en poco de tradiciones y necedades, sino vivir en el Espíritu. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, que nos trae revelación, que nos trae vida, Señor, que nos aleja de este montón de rudimentos y necedades que no tienen nada que ver contigo, que de hecho son tus enemigos, las tradiciones, que apresan a los pobres hombres y a las almas, Señor, que ni entienden quién eres tú. Hoy te pedimos todos nosotros que nos des espíritu de oración y de gracia para buscarte sin que los pastores digamos nada, que cada uno se meta ahora en sus cuartos de oración, que cada uno busque a Dios, busque la unción, busque que tú vengas encima de ellos para que venga el poder, Señor. Necesitamos tu poder. Padre, porque nosotros queremos que las iglesias estén llenas, que cuando vayamos a orar por los enfermos se sanen, Señor. Y eso no se puede sin tu poder. Así que glorifícate, Señor, y danos el Espíritu Santo sin límites, Dios mío. Levántanos con tu poder. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Te amamos mucho, Señor, y vamos a descansar en tu presencia en esta noche. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos después en otro estudio bíblico. Chao, chao.